Hola a todos, soy Luis y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a construir desde cero un nuevo router CNC y además voy a sortear los planos. Sí, escucharon bien, voy a estar sorteando los planos ya sea de este proyecto o de los proyectos realizados anteriormente en mi canal. Más adelante en el video estaré explicando cómo poder participar a este sorteo. Ahora sí, vamos a la construcción de este nuevo router CNC. Arrancamos imprimiendo las piezas hechas con impresión 3D que formarán parte de la estructura y soportes del router CNC. Con todo esto listo, pasamos a los carros móviles del eje X, Y y Z. Para este proyecto se emplearon guías lineales con bloques deslizantes de tipo HGW15CC y HGH15CA. Estos bloques deslizantes son diferentes. Como pueden ver, uno es del tipo rectangular y el otro es de tipo brida, que pareciera que fuera como unas aletas. Aquí ya están todas las guías preparadas. La del bloque verde es la del eje Z, mientras que el eje X usa un modelo diferente. Y las dos guías del eje Y llevan bloques iguales. Empezamos acoplando las piezas impresas en 3D a las guías usando pernos. Si quieres ver un paso a paso más detallado del proyecto, lo voy a estar subiendo a mi Patreon. Una vez listo, montamos las dos guías del eje Y sobre la base del router. Para eso usamos pernos y tuercas tipo T de agujero M5, que encajarán perfectamente en el perfil de aluminio, rápido y firme. Para instalar el motor del eje Y, colocamos primero el espaciador correspondiente al motor NEMA 23. Los motores empleados son NEMA 23 de 2.2 Nm y de bucle cerrado. Esta configuración permite un movimiento preciso y evita la pérdida de pasos durante el funcionamiento. Durante el proceso identifiqué un error mío al armar primero todo el carro móvil del eje Y, ya sea las guías lineales con su tornillo de bolas. No debía haber hecho eso porque posteriormente cuando quise colocar la placa del eje Y sobre el carro móvil no pude armarlo ya que esa placa va conectada mediante 4 pernos con 4 tuercas y las 4 tuercas van por abajo. Así que estas 4 tuercas no pude meterlas porque ya estaba montado el tornillo de bolas. Lo que hice fue sacar todo el tornillo de bolas con su pieza impresa de color verde, colocar la placa del eje y una vez que la habíamos colocado conectamos los pernos, las tuercas y posteriormente toda esa parte de ahí lo pusimos en el carro móvil y lo instalamos. Como pueden ver a continuación en el video, qué fue lo que hice para corregir este error. Aquí vemos que primero hemos montado el tornillo de bolas con su pieza impresa en 3D de color verde con la placa del eje Y posteriormente lo montamos en el carril. Para unir el tornillo de bolas al eje X, colocamos los tornillos y las tuercas por detrás.
Después de eso, acoplamos la placa del eje X al perfil de aluminio colocando tornillos, añadiendo tuercas T y fijándolos todo como se ve en pantalla. En esta parte podemos ver que las tuercas T-slot que van dentro del perfil de aluminio cumplen la función de poder acoplar el perfil con la placa del eje X. Para armar esta parte va sujetado por 4 pernos por arriba y 4 pernos por abajo. Aquí ya pueden ver en el eje X sostiene al eje Z, todo unido a las placas del eje Y. Primero pongo 2 tornillos por lado para fijar la posición y luego coloco los demás tornillos. Instalamos también el motor del eje X con su espaciador correspondiente. Para poder participar de este sorteo hay 2 requisitos. El primero es comentar en este video, decirme qué tipo de proyecto les gustaría que realice en el canal o qué tipo de proyectos les gustaría que realice con el router CNC que tengo a mi atrás. Y el segundo, que no depende tanto de ustedes, es que cada 5000 vistas voy a estar sorteando los planos de este proyecto. Pero si en caso este video no tiene el alcance que yo espero que tenga, pues de igual manera estaré sorteando los planos, reduciendo la cantidad de vistas. Eso ya lo estaré comentando más adelante en mi Instagram o en YouTube. Por otra parte, si no quieres esperar este sorteo, aquí en la descripción dejaré un link donde puedes ir directamente a mi Patreon y poder descargarte los archivos que necesites, ya sea de este proyecto o de otros proyectos. De esta manera me ayudan a seguir creando proyectos para este canal de YouTube. Para el eje Z colocamos tuercas M8, que más adelante nos permitirá montar el soporte del spindle. También usamos 4 tornillos con sus tuercas para fijar la pieza impresa en 3D, de color verde, a la placa del eje. Ahora sí, ensamblamos todo el eje Z. Ajustamos el soporte inferior del tornillo de bolas. Luego ajustamos el soporte superior del tornillo de bolas para que de esta manera no se pueda caer y se mantenga en esa posición. Colocamos los bloques de las guías lineales, procedemos a ajustar todos los pernos para poder acoplar la placa del eje Z con los bloques de las guías lineales. Ajustamos todo bien y finalmente instalamos el espaciador del motor. Para el spindle, aquí pueden ver los agujeros donde van las tuercas M8. Instalamos el soporte y luego el spindle, que en mi caso es uno de 0.8 kW, con refrigeración por agua. Elegí este spindle porque por el momento solo tengo pensado mecanizar madera y plásticos. Y además porque al ser refrigerado por agua emite menos ruido. Esto me favorece ya que mis proyectos los realizo en un apartamento.
Instalamos las cadenas portacables usando un ángulo de metal como soporte, ya que en mi caso no tenía la necesidad de imprimir en 3D esta parte, ya que tenía estos ángulos, pero en el diseño están colocados con piezas impresas en 3D. Luego soldamos los cables. Como podrán saber, el motor paso a paso tiene 4 cables. En mi caso he usado encoders, ya que es de bucle cerrado mi motor. He tenido que soldar los cables pequeños, que eran 6. Y finalmente les muestro todo el proceso del armado del tablero eléctrico que controla la máquina. Para el tablero eléctrico hemos empleado 4 drivers HBS57 para los motores paso a paso, 2 fuentes de alimentación de 36 voltios y 11 amperios cada uno para la alimentación de los motores, una fuente de 24 voltios y de 5 amperios para la alimentación del controlador y un relé, y un contactor que irá conectado a nuestra parada de emergencia. Así quedó armado nuestro router CNC. Recuerden, si quieren participar por los planos de este proyecto o proyectos realizados anteriormente en mi canal, comenten este video y los ganadores los estaré publicando en mi cuenta de Instagram. Y si quieren descargar los planos hoy mismo sin necesidad de esperar el sorteo, pues estaré dejando un link en la descripción para que puedan ir a descargarlos directamente desde ahí. De esa manera, como les expliqué anteriormente, me ayudan a seguir creciendo y poder realizar más proyectos a futuro. Nos vemos en un próximo proyecto.